que estemos aquí presentes, que estéis presentes en la puerta del centro de internamiento de extranjeros siempre el día caluroso del año. Pero vamos, estamos diciendo, no sé si convocar aquí. Bueno, es que la puerta del CIE hay que estar por bueno, pues porque está aquí el centro, porque aquí es donde venimos a hacer las visitas a la gente y porque hoy, día 15, quisimos institucionalizar cada año con otras compañeras y compañeros de otros territorios contra los CIE, por el cierre de los CIE. 15, ayer hubo una concentración en Algeciras, que las compañeras y compañeros de allí más intensa por el cierre de los CIE, porque se está construyendo y está a punto de abrirse de los centros más grandes y las entidades sociales, las organizaciones que estamos por la defensa de los derechos de los migrantes y contra los centros de internamiento, iniciamos hace como 12, 14 años una campaña intensa para que los centros de internamiento tuvieran un reglamento y se regularan su funcionamiento. Hace 10 años ya que se publicó ese reglamento de los CIE. En ese reglamento de los CIE, pues la pretensión que siempre hemos insistido en que esto no es una cárcel. Aquí a la gente no se les puede tratar pues como si fuera en una cárcel y al final lo que estábamos, que hubiera garantía de atención social, de atención jurídica, de atención médica, de alimentación y cuidados dignos. Y esa siempre ha sido la pelea que hemos llevado y esa es la reivindicación y la denuncia que cada año hacemos sobre lo que ocurre ahí en los centros de internamiento. En estos 10 años sí que al menos pues se han podido incorporar organizaciones como Cruz Roja, que está ahí dentro del centro de internamiento haciendo la parte social o debiendo hacer la parte social, porque bajo nuestro punto de vista tampoco cumplen con eso. La parte social implica pues que las personas que estén ahí por lo menos tengan una jornada, una rutina, un horario, un apoyo de todo tipo, no solo ya de contactar con familiares, de que le expliquen cuál es la situación jurídica o que insistan pues por lo menos en organizar algún tipo de actividad o de promoción mientras están ahí retenidos, que pueden estar hasta 60 días. Algunos eh, cumplen todo ese plazo y los ponen en libertad. Esos 60 días sin hacer nada pues son rutinas antes que si uno no tiene una buena salud mental o una buena cabeza para aguantar ahí, pues termina con problemas como hemos visto muchas veces de eso, de alucinaciones o de amenazas o de miedo o de estar permanentemente bajo su espalda, bajo su cabeza, su temor, el que lo vayan a deportar y el que se lo vayan a llevar aunque él piense que no, que no dé justificación para que eso sea así. En estos últimos tiempos también lo que hemos tenido desde la pandemia para acá es que desde que la posición del gobierno español sobre el Sáhara cambió, el gobierno argelino tampoco reconoce la deportación de ningún ciudadano argelino que llegan a las costas de Murcia o a las costas del Levante, con lo cual ningún juez puede ordenar el internamiento de un argelino que ya está en las costas o que está en la calle identificado, pues porque como no se puede garantizar la expulsión, no puede ordenar su internamiento. El internamiento en el CIE es únicamente para garantizar el que regrese a su país, para garantizar la deportación o la expulsión a su país. Así que si no hay una seguridad, no puede haber ningún juez que pueda decretar el internamiento del centro. El fin último, insisto, es ese, el que se pueda deportar. Con lo cual, lo que hemos visitado en el último tiempo, pues fundamentalmente son chavales senegaleses, algunos de Mali, Mauritania, y también colombianos, peruanos de América Latina, pues que igual tenían algún problema pues por conducción sin carnet o por conducción bebido o con alguna condena por maltrato, por violencia machista. por violencia de género,
recuerda también quebrantamientos de condena y también ir dando ideas. Pero sobre todo, exactamente, eso es lo que remata la faena. Eso es. Y sobre todo lo de las redadas, que es otra de las partes que de Convivir hemos ido denunciando. Ya el día contra el racismo, el día 21 de marzo, en la concentración que organizamos ahí en la Plaza de San Agustín, lo que denunciamos era eso también. El fin último de la redada racista es también identificar a personas sin papeles, aparte de criminalizar, señalar o poner bajo amenaza a un grupo de gente pues por su color, su apariencia, eh, internar a personas que no tienen papeles. También de la redada, no aquí solo en Murcia, sino en otras partes. Nosotros hemos visitado gente de Motril o gente de otros territorios, de otras partes del sur que han acabado aquí en el CIE de Murcia. Y otro de los temas que durante este año también hemos ido insistiendo y hemos intentado ya desde hace mucho y aparentemente parecía que tenía alguna solución, este centro de internamiento es el único de los que hay operativos que no tiene un servicio de orientación jurídica para extranjeros propio en el CIE. ¿Eso qué implica? Pues que si no existe ese SOGE, que le llamaban técnicamente, pues las personas que aquí vienen y proceden pues, de otras partes de territorio que le han concedido un abogado de oficio en Motril, como hemos dicho, pues Níjar o incluso pues, más lejos, pues el abogado que le asignaron en su día, en su momento, pues difícilmente o prácticamente imposible que pueda continuar haciendo una labor de asesoramiento, de apoyo o de acompañamiento durante el internamiento a esta persona, informándoles pues no tanto ya incluso pues de los recursos que pudiera presentar para evitar estar aquí o para que tenga, como dice la ley, una defensa jurídica apropiada e individualizada dentro del CIE. Nosotros hemos hecho quejas, hemos presentado quejas al defensor del pueblo que la estimó, que estuvo y ha estado durante un año y pico reclamando a la Consejería de Cultura, a la Consejería de Presidencia de Murcia del Gobierno regional que destinara fondos para firmar un convenio con el Colegio de Abogados de Murcia. Eh, Así lo pone en sus recomendaciones, así nos lo ha dicho, así se lo ha comunicado. Nosotros también estuvimos diciéndole al colegio y nos reunimos con la decana del colegio de abogados, pues para seguir insistiéndole en la conveniencia de que esto fuera así. Ellos en principio estaban de acuerdo y querían y quieren y están dispuestos siempre que exista una financiación de este servicio de orientación que creemos que es imprescindible, que creemos que es necesario y que necesita la gente para tener una adecuada atención, pero finalmente ya el defensor nos contestó que el gobierno regional ha dicho que no va a destinar en los presupuestos estos que ha pactado ningún dinero para tener convenio de atención jurídica extranjero aquí dentro del CIE. Pues esa es una parte de un trabajo que nos toca hacer a las organizaciones como Convivir Sin Racismo, porque somos ya la única que esté subiendo de forma constante o periódica al CIE, es informarles de esa situación jurídica, de que si el abogado que tienen pues está atendiendo, está presentando recursos contra su internamiento o por lo menos intentar informar sobre cuál es su situación y cuáles serían, si tiene alguna posibilidad de acreditar arraigo, familia o, o algunas circunstancias que les puedan ayudar para salir del CIE, pues lo puedan poner. En algunos casos se ha conseguido, en varias ocasiones, con las famosas medidas cautelares, pues porque cuando hay un procedimiento en curso, sí que un juez que sabe que que no se puede proceder a una expulsión, pues debe de autorizar el que una persona no siga interna ahí en el CIE. Pues como os decía, la ocupación media que hay aquí también está muy por debajo de la capacidad máxima que tiene. Desde que, insisto, los argelinos ya no pueden hacer, pues habitualmente este centro está a un 30% de su capacidad, aproximadamente, incluso en menos. Bueno, no sé si alguna cosa más. Sí.
A ver, que lo que dice Juan es dentro de que nuestra primera intención y principal es que cierre el centro de internamiento de extranjeros. Entonces, en tanto que cierra, en las visitas intentamos apoyar, ayudar y fiscalizar las condiciones de las personas que están internas para poder también denunciar y decirle a la sociedad lo que está pasando aquí dentro, porque como bien sabéis, es un sitio donde no hay absolutamente ninguna información, lo tenemos al lado de casa, pero no sabemos ni que existe, está ahí dentro, nadie sabe quién hay interno, y gracias a la posibilidad de entrar, pues también podemos sacar lo que ellos nos dicen a la calle. Pero el objetivo principal, y pues también estamos hoy aquí todas, es que cierren definitivamente todos los centros de internamiento del Estado español y de Europa. Yo creo que es importante hablar de la, como ya a mí me gusta llamarlo, la trinidad del racismo, ¿no? Que es un poco, se me oye, ¿no? Nos falta el micro. Sí. Que es un poco la ley de extranjería, los centros de internamiento y las redadas racistas. Una cosa necesita de la otra. Si no hay redadas racistas, no, o sea, si no hay ley de extranjería, no hay CIE, y si no hay redadas racistas, los CIE están vacíos. Entonces es una cosa que tenemos que estar muy, muy atentos, porque cada vez que hay un vuelo, cada vez que nos llegan noticias, hay un montón de redadas en todo el estado e intentan llegar. O sea, es como una estructura, un mecanismo que gira y gira y gira y es injusto, porque lo que pasa es que al final a la gente no la paran porque haya cometido un delito, a la gente la paran por situación irregular, por no tener los papeles. No es que estén persiguiendo la delincuencia, no, están persiguiendo a las personas por el simplemente hecho de no tener documentación. Entonces eso es muy injusto y van las tres cosas unidas. ¿Lo tenéis o qué? ¿Quieres papel? Uy, como dice Evaristo, ha enganchado una máquina, ¿no? Venga. A día de hoy, en pleno 2025, los centros de internamiento de extranjeros en España siguen abiertos. Hoy, Día Estatal contra los CIE, debemos recordar que los CIE son lugares donde se encierra a personas por cuestiones de control de flujo migratorio, que son un lugar de privación de libertad para personas migrantes por no tener papeles. Lugares donde los derechos humanos se suspenden de facto, en nombre de una supuesta seguridad que solo genera más sufrimiento y más exclusión. Lugares en los que ha habido muertes de personas internas a las que se da carpetazo sin una investigación judicial efectiva y sin siquiera avisar a su familia. Y esto no ocurre solo aquí. Esta lógica represiva atraviesa todo el continente europeo. En el Reino Unido se ha convertido un barco en centro de detención para solicitantes de asilo, manteniéndolos aislados, fuera de la vista pública. Además, el gobierno británico ha impulsado la deportación de personas migrantes a Ruanda, externalizando su responsabilidad y violando los principios más básicos del derecho internacional de asilo. Italia ha llegado a firmar un acuerdo con Albania para instalar centros de detención fuera del territorio europeo, siguiendo la misma estrategia: esconder a las personas, expulsarlas de la legalidad y eludir las obligaciones humanitarias. Estos experimentos, que podrían verse favorecidos por la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, chocan por ahora con la ley. A pesar de los contratiempos iniciales y de su coste desorbitado, suscitan un entusiasmo escandaloso entre los dirigentes europeos, que ya no ocultan su deseo de expulsar de sus territorios a las personas en busca de protección internacional, promoviendo, entre otras medidas, la reforma del concepto de tercer país seguro de la Unión Europea, lo que supondría un primer paso para institucionalizar el Guantánamo europeo. La Unión Europea está distorsionando cínicamente el concepto de seguridad para lograr sus propios fines represivos. Con una serie de propuestas futuras, está allanando el camino para que los migrantes sean expulsados y deportados prácticamente en cualquier lugar, poniendo a las personas en peligro y enriqueciendo a las empresas de seguridad que invierten en el negocio de la deportación. Y esta práctica es extensible a otros lugares del mundo. En Estados Unidos, la situación en la frontera sur sigue marcada por el endurecimiento, muros, detenciones masivas, separaciones familiares. Pero lo más alarmante
es que el gobierno estadounidense ha retomado el uso de la base naval de Guantánamo como lugar de retención para personas migrantes interceptadas en el mar, un espacio ya tristemente conocido por su historial de violaciones de derechos humanos, ahora reutilizado para criminalizar una vez más la migración. En Australia, las personas migrantes solicitantes de asilo han sido detenidas durante años en centros dentro del país y en centros en otros países, como en Nauru y Papúa Guinea, bajo condiciones extremas que han sido denunciadas por las principales organizaciones internacionales. En Asia, países como Tailandia y Malasia mantienen centros de detención para migrantes sin papeles, donde se hacinan familias, menores y personas refugiadas, en condiciones que rayan lo inhumano, sin acceso a legal ni médica, con detenciones arbitrarias e indefinidas. Esto es casual. Todo esto responde a una misma visión, una idea represiva, deshumanizante, criminalizadora, que se ve en las personas migrantes un problema a expresiones del mismo enfoque. Controlar no una realidad humana que debe ser acogida con dignidad y justicia. Son expresiones del mismo enfoque colonialista y racista que convierte a las personas migrantes en enemigos, en una amenaza para nuestro bienestar, con la lógica deshumanizadora y fulminante que responde al derecho a la movilidad, encerrando y expulsando, que descarta sin pudor alguno a parte de la población mundial y elude cualquier tipo de asunción de responsabilidad en las circunstancias que provocan estas movilizaciones. Cuando decimos cierre de los CIE ya no estamos hablando solo de muros, celdas o edificios. No se trata solo de clausurar una instalación. Lo que estamos exigiendo es que se desmonte esta lógica. Lo que estamos pidiendo es el fin de una forma de entender y gestionar las migraciones, una forma basada en el miedo, la represión y el rechazo. Cuando decimos cierre de los CIE ya, también exigimos que acaben los controles policiales motivados por cuestiones o criterios racistas o étnicos, una práctica que afecta a la salud física y emocional, limita libertades y derechos humanos de muchas personas que lo sufren a diario, que también impacta en toda la sociedad, que observamos como una gran parte importante de sus vecinas y vecinos son a diario criminalizados y estigmatizados. Es rechazar esa política represiva, es decir, con fuerza que migrar no es un delito. Es afirmar que la migración no es un problema que se reprime, sino una realidad humana que se acompaña con dignidad, que ninguna persona es ilegal, que la movilidad forma parte de la vida y que los derechos no se detienen en la frontera. Es apostar por un modelo de convivencia que respete la vida, la libertad y la dignidad de todas las personas, nazcan donde nazcan. Es cumplir la regularización de las personas migrantes en situación irregular, sin condiciones añadidas ni manipulación, tal como expresa la ILP Regularización Ya, avalada con 700.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas. Cerrar los CIES es, en definitiva, abrir la puerta a una política migratoria basada en el respeto, la justicia y la humanidad. Cerrar los CIES es una exigencia ética de todo ciudadano y ciudadana del mundo en defensa de la dignidad y de la igualdad de oportunidades. Por ello, seguiremos gritando y clamando por el cierre de los CIES y el fin de las deportaciones. CIES no, cierre ya. ¡CIES no! ¡Cierre ya! 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 ¡CIES no! ¡Cierre ya!